el cuatrimestre, la cursada, ¿cuándo terminaría? ¿Qué fecha? La cursada oficialmente creo que termina el... espera que me fijo. Exactas... Facultad de Ciencias Exactas. Creo que termina el 10 o 12 de julio. Pero espera que me Ok, fijo exactamente en el calendario académico qué es lo que dice. Exámenes de julio, primer cuatrimestre. Las clases terminan el 10 de julio, el sábado 10 de julio. sí, Y el recuperatorio, si alguien necesitase un recuperatorio, sería el 13 de julio, que es después del fin de cuatrimestre. Si alguien tuviese un problema con eso, le podemos buscar la vuelta. No sé si es tu caso. no. Por ahora no, por lo menos. Ok, ok. Eh, Podríamos, o sea, pero, perdón que te interrumpa. Eh, sí, no hay problema. la fecha de los parciales y el recuperatorio las moví, yo tenía pensado otro esquema y los cambiamos en función de que algunos de ustedes están cursando otras materias y les coincidía, se superponían o quedaban un parcial al día siguiente del otro. Entonces, a principio de cuatrimestre, cuando nos enteramos de esto, charlando con ustedes, decidimos proponerles este esquema. Y que en su momento pareció que nos venía bien a todos, incluyendo sobre todo ustedes. Entonces, el segundo parcial es el 29 y quedó el recuperatorio el 13 porque creo que en el medio había parciales de otras materias. Si el cuatrimestre oficialmente termina el 10 de julio. Si alguien no pudiese rendir más allá del 10 de julio por X problema, ese recuperatorio podríamos moverlo antes específicamente para esa persona. ¿Está bien? O sea, podemos de alguna manera mover las fechas en la medida que todos podamos. ¿Sí? Perfecto, profe. ¿Y las clases, tipo práctica teórica, terminarían el 1 o el martes 6? Terminarían el primero, porque, a ver, hoy tenemos una clase, el martes que viene vamos a ver otra clase y el jueves en principio sería la última teórica. Después viene el parcial el 29 y después quedan 2 clases antes del recuperatorio. La clase del 6 de julio es consultas. La clase del 1 por ahora en principio es consultas. Si yo no tuviese problema con la clase que les comenté del 24, la clase del 1 de julio, eventualmente podría ser que los auxiliares, los chicos de la práctica, preparen algo de los temas en los que ellos están trabajando. Y si no, esa clase se puede utilizar para consultas o eventualmente si ustedes quieren que les cuente de algún tema que a ustedes les parezca interesante, puedo preparar una charla sobre eso y la podríamos ver ese día. Entonces, el 6 es consultas para el recuperatorio. El segundo parcial es el 29, de modo tal que aquel que aprueba el primer parcial y aprueba el segundo parcial el 29, ya está, ahí oficialmente terminó el curso para esa persona. ¿Está bien? Genial, Entonces, genial. la primera semana de julio, que es la última semana de clases, está destinada a consultas para el recuperatorio. ¿Está bien? Y vuelvo a insistir que este calendario, que no es el que a mí más me gusta, lo hicimos para acomodar los problemas de superposición de parciales que tenían algunos de ustedes. O sea, esto es lo mejor que quedó en función de las limitaciones. ¿Está bien? Perfecto, profe, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer un resumen de lo que vimos en la clase pasada y arrancamos con el tema de la clase de hoy. A ver si encuentro dónde está mi teórica. Acá. Muy bien. Entonces, el tema de la clase de hoy es interacciones de partículas con la materia, como ya les mencioné, o cómo, o sea, la pregunta que uno quiere responder en la clase es cómo se detecta una partícula que se mueve a altas energías. ¿Sí? Bueno, pero como de costumbre, vamos a hacer un resumen de lo que vimos en la clase pasada, donde discutimos el tema que yo llamé, o que se llama oscilaciones de neutrinos. ¿Sí? Entonces, primero les planteé cuál era el problema, lo que se conoció por mucho tiempo como problema de los neutrinos solares, que consistía en lo siguiente: el Sol, como toda estrella, es una fuente de
de muchas cosas de radiación, y en particular de neutrinos de electrón. Y les expliqué el mecanismo por el cual el Sol emite un flujo de neutrinos gigantesco. Y en base a un modelo que al día de hoy está muy bien entendido de cómo es la estructura solar, uno puede predecir con un grado de precisión bastante grande cuál es el flujo de neutrinos que llega a la Tierra con qué energía. Entonces, a partir de la década del 60 hubo muchos experimentos que quisieron medir experimentalmente ese flujo, y lo que se observó es un déficit en el número de neutrinos que venían del Sol. Y ese déficit era un factor 1/3. A principios de este siglo, fin del siglo pasado, a principios de este siglo, hubo un par de experimentos que, además de poder medir neutrinos de electrón que venían del Sol, eran sensibles también a neutrinos de otros sabores, al neutrino muónico y el neutrino de tau. Y lo que vieron es que la suma de los neutrinos de los tres tipos que llegaban del Sol era exactamente igual a la cantidad de neutrinos que el modelo del Sol predecía que se generaban en el Sol. Entonces lo que ocurría no es que había un déficit, sino que los neutrinos, sin interactuar en el medio, de repente cambiaban de tipo. Una explicación a este fenómeno uno la puede dar si recuerda cosas que se vieron en Teórica 2 respecto de la evolución temporal de un estado mezcla de autoestados del Hamiltoniano. Entonces, en el caso de los aplicado al caso de los neutrinos, si uno dijese que por un lado tiene los neutrinos que son autoestados de interacción débil, ¿no? Los neutrinos con los que estuvimos trabajando durante todo este curso, el neutrino electrón, el neutrino muón, el neutrino tau. Si esos son los autoestados de la interacción débil, pero no son exactamente los autoestados del Hamiltoniano, no son los autoestados de masa, entonces el neutrino de electrón en particular sería una combinación lineal de los autoestados del Hamiltoniano, y cuando evoluciona el neutrino de electrón, la probabilidad de que sea de un tipo o de otro va a fluctuar justamente porque es la evolución temporal de un estado que es una mezcla. Entonces, si los autoestados del Hamiltoniano, o sea, si los neutrinos Nu1, Nu2, Nu3, que llamamos, que son los autoestados de masa, tuviesen masas y fuesen distintas, entonces uno debería observar esta oscilación de neutrinos, o sea, que los neutrinos de electrón, transcurrido una cierta distancia, tenían una probabilidad de transformarse a otro tipo de neutrinos. Y eso es justamente lo que uno ve con los neutrinos solares. Y hice la salvedad de que los experimentos con neutrinos son costosos y complicados porque los neutrinos son bichos que tienen secciones eficaces muy bajas, o sea que la probabilidad de que un neutrino interactúe con algo es extremadamente pequeña. Entonces, si uno quisiese juntar estadística, de ver un neutrino que interactúe con la materia y juntar mucha estadística, tendría que esperar mucho tiempo. Las distancias típicas de estos experimentos son grandes porque las longitudes en las cuales se hacen estas oscilaciones tienen típicamente centenas de kilómetros. Entonces uno tiene que poner detectores en distancias gigantescas, y eso es muy costoso. Y además dado que los neutrinos que interactúan son muy poquitos, cualquier cosa que se parezca a un neutrino, que la vamos a llamar fondo experimental, cualquier cosa que simule una señal, pero que no es una señal, en física se llama fondo. Y hay un montón de partículas que dejan señal parecida a los neutrinos, pero que no son neutrinos, y para filtrarlos se necesita poner material. Entonces, típicamente estos experimentos están sumergidos en la Tierra, de modo tal que la Tierra filtre todas aquellas cosas que simulan señal como neutrinos y que solo atraviesen los neutrinos. Entonces, todos estos son aspectos experimentales que hacen que entender la física de los neutrinos sea un poco complicada, ¿sí? Bien, dicho todo esto, entonces pasamos al tema de la clase de hoy, que tiene que ver con cómo interactúa una partícula con la materia, una partícula a altas energías, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista experimental de estructura 4, lo que uno quiere es encontrar una manera para detectar una partícula
y identificar qué tipo de partícula es. Siendo que estamos hablando de partículas que están a altas energías, partículas relativistas. ¿Sí? Entonces, hay una especie de... Uno puede clasificar las partículas relativistas en estables o inestables. Es una clasificación arbitraria, dependiendo de cuánto viven esas partículas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si una partícula es relativista, la distancia que recorre tiene esta expresión, gamma es el factor de compresión relativista, en la velocidad de la partícula, y tau es la vida media. ¿Sí? Y recuerden que en algún momento hablamos de vida media, y lo vamos a volver a hablar la clase que viene con más detalle, pero la vida media es el valor promedio en el que una partícula decae en otras cosas. Si uno tiene, por ejemplo, un muón, uno puede preguntarse, bueno, ¿cuánto tiempo tarda ese muón en decaer en un electrón y neutrinos? Que es uno de los decaimientos posibles. Bueno, ese tiempo promedio lo llamamos vida media. ¿Sí? Entonces, dependiendo del estado cinético de una partícula y cuál es la vida media de esa partícula, la distancia que recorrerá. ¿Sí? Entonces, si uno tiene una partícula relativista y esas distancias pueden ser extremadamente chiquititas, ¿sí? Si una partícula decae antes de que pueda alcanzar un detector, ¿sí? Recorrer una distancia macroscópica para que interactúe con algo y yo de ver esa interacción pueda inferir que pasa una partícula, esas vidas medias tienen que ser relativamente grandes. ¿Sí? Las vidas medias estas son muy chiquititas, la distancia recorrida por una partícula es muy pequeña, y si esas distancias son nanométricas o más chiquititas, entonces no hay manera de que si yo genero una partícula, que esa partícula se traslade lo suficiente para interactuar con algún material. Entonces hay partículas que llamamos estables, que son aquellas que recorren distancias macroscópicas, distancias que si yo creo una partícula en un cierto punto del espacio, que esa partícula viva, o sea, que se traslade una distancia macroscópica, de modo tal de, si yo pongo algo en el medio, que voy a llamar un detector, que esa partícula tenga la posibilidad de interactuar con un detector. Entonces, si uno se da cuenta, partículas que tienen vidas medias más grandes que 10 a la menos 10 segundos, que es un tiempo muy chiquito, ¿no? Si uno se da cuenta, se propagan, si uno tiene una partícula relativista, ¿no? A velocidades muy altas, con vidas medias de este orden de magnitud, la distancia que recorren es típicamente del orden del metro. Y en un metro uno puede montar algún detector. ¿Sí? Entonces, si cree esa partícula, viaja distancias macroscópicas, yo puedo poner en el medio cosas que interactúen con esa partícula y darme cuenta si esa partícula existe o no existe, o si hizo algo. ¿Sí? Vidas medias más chicas que 10 a la menos 10 segundos hacen que esas partículas se trasladen muy poco. Se trasladan muy poco, no las puedo medir. Te cayó en otra cosa antes de que yo pueda preguntarle si existe esa partícula. Entonces hay algunas partículas que llamamos estables, que son, por ejemplo, el electrón, el muón, el protón, el neutrón y otro más. ¿Sí? A modo de ejemplo, pongo este grafiquito que hizo un estudiante en un curso tipo laboratorio 5 en la facultad, que muestra, esto es la medición de la vida media del muón. Entonces, lo que hicieron estos chicos fue poner centelladores, que son cierto tipo de detectores, con un esquema muy particular, y con eso podían determinar si pasaba un neutrino, un muón, y para ese muón además se le puede medir cuánto tiempo tarda en decaer en otras cosas, en particular en electrones. Y esto es un histograma, o sea, en el eje Y es cuántas veces observo algo en función del tiempo que tardó en decaer un muón. Entonces, desde que yo veo un muón hasta que decaen otras cosas, esta distribución. Fíjense que está en escala logarítmica en el eje Y y esto decae linealmente, con lo cual esto es un decaimiento exponencial. ¿Sí? Y si uno mide el factor de ese exponente, esa es la vida media. Y para el caso del muón es 2 microsegundos. ¿Sí? Entonces, uno tiene que medir estas cosas, medir estas vidas medias, como 2 microsegundos es más grande que 10 a la menos 10 segundos, el muón es una partícula estable, recorre distancias macroscópicas. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien, muy bien. Entonces, básicamente hay 4 tipos de interacción
relevante entre una partícula relativista y, y la materia, un detector. Y las vamos a ver en el transcurso de la clase de hoy. El primero tiene que ver con multiple scattering, que en realidad no es es una interacción entre una partícula con un medio denso, pero no es algo que uno pueda utilizar en su propio provecho, y ahora vamos a ver por qué. Otro mecanismo es lo que se llama la pérdida de ionización. Cuando una partícula atraviesa un material, lo puede ionizar, y esa partícula entonces pierde energía porque la necesita para ionizar, o sea, generar iones, que básicamente es arrancar electrones de átomos. Eh, Todas las partículas que tienen carga eléctrica hacen ionización. Otro mecanismo es el que llamamos Bremsstrahlung, o radiación de frenado, que ustedes vieron en Física 4 seguramente, y que eso también lo hacen las partículas cargadas, pero en el caso relativista básicamente lo hacen los electrones casi de manera exclusiva. Y el otro mecanismo de interacción es la interacción entre hadrones. O sea, si uno tiene, por ejemplo, un hadrón cualquiera, interactúa con los núcleos del material que uno le pone en el medio, esa es una interacción fuerte entre hadrones, y los constituyentes de los núcleos son hadrones también. Entonces hay interacciones hadrónicas. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo uno por uno estos cuatro mecanismos de interacción. Entonces el primero, como les comenté, es lo que se llama scattering múltiple. ¿Qué significa eso? Si uno tiene un medio material con una cierta densidad, ¿no? Qué sé yo, un cacho de plástico, con una cierta geometría, y lo atraviesa una partícula cargada relativista, un electrón a muy alta energía, entonces hay interacciones electromagnéticas de scattering coulombiano, ¿sí? Entre la partícula que incide y las cargas eléctricas, o sea, los constituyentes de los átomos de este material. Y esa interacción electromagnética hace que haya una deflexión, ¿sí? Y como el material tiene típicamente, no sé, del orden del número de Avogadro de partículas, entonces hay muchos scatterings entre la partícula incidente y las distintas cargas que haya en este medio. Y entonces ese scattering múltiple a veces le da una patada para un lado, a veces le da para el otro. Eso es un proceso estadístico, ¿no? No es, si este material fuese isótropo, debería haber una distribución angular simétrica, y la partícula emerge de este detector con un ángulo de deflexión. Esto es algo que uno no quisiese que ocurra, porque uno no tiene control sobre este scattering. Es que yo puedo poner algo y decir, bueno, lo voy a poner para hacer tal cosa. Yo pongo algo y la naturaleza y lo estocástico de este proceso hace que la partícula se deflecte de una manera incontrolable, y entonces de esa manera no es algo útil para un detector. Pero bueno, es algo que uno tiene que dar cuenta, tiene que poder corregir por la deflexión que ocurre por un scattering múltiple. Y existe una formulita que no viene al caso discutirla, donde aparecen factores que vamos a ver más adelante. Este X0 se llama longitud de radiación, lo vamos a descubrir más adelante, y bueno, el estado cinético de esa partícula. Pero el mensaje que quiero dar es que existe una manera de predecir cuánto puede deflectarse una partícula por este efecto de scattering múltiple. Pero, como les dije hace un ratito, esto no es algo que uno pueda utilizar en beneficio propio para sacarle jugo a esto y fabricar un detector. Es algo que uno tiene que tener en cuenta para corregir el hecho de que una partícula atravesando un medio se puede deflectar. Bien, ahora sí, el mecanismo, uno de los mecanismos más importantes que podemos utilizar para detectar partículas cargadas es la pérdida por ionización. ¿Qué significa eso? Cuando una partícula relativista con carga eléctrica atraviesa un medio, o sea, un número enorme de moléculas y átomos, interactúa electromagnéticamente básicamente con las cosas menos ligadas que hay en ese medio, que son los electrones. Entonces, si uno tiene un material cualquiera, no sé, una placa de metal,
esa placa de metal tiene carga eléctrica cero, pero tiene un montón de carga de distinto tipo adentro. Cuando una partícula relativista con carga pasa, interactúa electromagnéticamente y eventualmente es capaz de arrancar los electrones de un átomo. Típicamente, ¿recuerdan cuál es el orden de magnitud de la energía de ligadura de un electrón en un átomo? ¿Cuál es la energía de ligadura de un electrón en un átomo? Por ejemplo, el átomo de hidrógeno. El orden de magnitud, ¿lo recuerdan? ¿Vieron física 4? Para el hidrógeno es 13,6 gigaelectronvolt. No, es electronvolt, exactamente. Perdón, leí mal. 13,6 electronvolt, exactamente. Es del orden de las decenas de electronvolt. Esa es la energía, bueno, eso es para el átomo de hidrógeno, para átomos que tienen mucho más núcleos, que tienen más carga, la atracción es más grande, pero pongamos que es del orden de la centena del electronvolt. Una partícula relativista típicamente tiene energías de los megaelectronvolts. Entonces estamos hablando de que la partícula relativista que atraviesa el medio tiene muchos órdenes de magnitud más energía que la energía con la que un átomo, un electrón está ligada a un núcleo en el material. Entonces cuando pasa es como que viene un camión a toda velocidad y se lleva puestos a todos los electrones. ¿Sí? No es que los empuja físicamente, interactúa electromagnéticamente, les transfiere mucha energía y entonces los arranca. Y esa carga arrancada, esos electrones que se van del átomo, genera una corriente que uno puede medir, pero además el átomo quedó cargado, quedó ionizado. ¿Sí? Producto de esta interacción, como el material tiene muchos electrones, ¿sí? La partícula incidente ioniza un montón, va arrancando un montón de electrones, pero a cada uno que va arrancando, y con cada uno de ellos interactúa electromagnéticamente, entonces pierde un poquito de energía. ¿Sí? Entonces, la ionización es un mecanismo por el cual una partícula con mucha energía cinética, vía interacción electromagnética, va perdiendo un poco de energía al arrancar electrones del medio. Este proceso está descrito por una ecuación de dos tipos que se conoce hace 100 años, se llaman Bethe-Bloch, que es esta ecuación de acá, que describe la pérdida de energía por unidad de distancia que atraviesa una partícula. Entonces, d a dx significa la pérdida de energía por unidad de distancia atravesada. Y tiene una cierta forma funcional. ¿Sí? Hay un montón de constantes, está la constante de estructura fina, obviamente depende de la densidad de electrones que tenga el material, depende de cuáles son los núcleos de los átomos que tiene ese material, si el Z es el número atómico de los núcleos del medio, depende del estado cinético de la partícula, este beta es B sobre C, el factor relativista gamma, y la energía con la que los electrones están ligados al núcleo, que es típicamente el orden del electronvolt, como dijimos hace un ratito. ¿Sí? Ese es el potencial que tiene que vencer la interacción para poder arrancar un electrón. Que la forma funcional sea esta, con un logaritmo y con estas potencias de beta, es lo que Bethe y Bloch explicaron, y no puse la referencia al paper, pero lo pueden buscar si a alguien le interesa. Pero lo que me interesa es que hay una expresión analítica de cómo, con ciertas aproximaciones, de cómo es que va perdiendo energía una partícula relativista al atravesar un medio por este fenómeno de ionización. ¿Sí? Bien. Si uno, esta misma fórmula, la volví a copiar acá en este slide, es lo mismo que vimos en el slide anterior, lo que queremos es ver qué forma funcional tiene esto, ¿no? Entonces lo que está graficado en este plot es justamente d a dx, la pérdida de energía por unidad de distancia, en función de beta gamma, en función del estado cinético de la partícula incidente. Si uno pone la masa de la partícula en cuestión, por ejemplo la masa del muón, entonces lo puedo graficar en el eje X en función del momento del muón. Si pongo la masa de un pión o de un protón, lo puedo graficar en función del momento del pión o el momento del protón. ¿Sí? Eso es lo que está en el eje X. Y en el eje Y, entonces, bueno, y lo que está graficado justamente es la forma funcional
de D a dx para distintos materiales. Entonces, si yo pongo hidrógeno, entonces tendré que poner el Z, el número atómico y la densidad que corresponde al hidrógeno, o distintos materiales, bueno, son las distintas curvas que uno tiene acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que las cosas así más sencillas de ver de este gráfico es que la pérdida de energía es máxima a bajas energías. O sea, cuando la partícula incidente tiene una energía relativista más chica, la pérdida de energía por ionicización es muy grande. ¿Sí? Esa es una cosa importante. La otra es que, si me voy al otro extremo, para energías ultra relativistas, ¿sí? La pérdida de ionicización empieza a crecer lentamente. Fíjense que esto está en escala logarítmica, ¿no? En el eje Y y en el eje X. Hay que tener cuidado con cómo leer este gráfico. Entonces hay lo que se llama un relativistic rise, ¿no? Que a energías cada vez más altas, más pérdida por ionicización tiene. Y tiene un mínimo. O sea, todas estas curvas presentan un mínimo y todas las curvas son cualitativamente iguales, a mi modo de ver. O sea, tienen la misma pinta, ¿sí? Difieren en la cantidad, ¿no? En cuánta energía se pierde, pero todas tienen la misma forma funcional y el mínimo está más o menos ubicado en el mismo lugar, independientemente del material. ¿Sí? Y ese mínimo le vamos a dar un nombre, lo vamos a llamar Minimum Ionization Particle, ¿sí? Que se da a beta gamma más o menos del orden de 3, acá. Beta gamma. Esto es 1, 2, 3. Entonces, para beta gamma del orden de 3, la pérdida de ionización por unidad de distancia es lo más chico posible. O sea que hay un estado cinético de las partículas en las cuales les gusta atravesar un material perdiendo una fracción muy chiquitita de su energía, es la mínima pérdida de energía. ¿Sí? Por ejemplo, para un muón de 10 gigaelectronvolt, que es una energía típica en experimentos de altas energías. ¿Sí? Entonces, si me fijo para un muón que tiene 10 gigaelectronvolts, acá está, muon momentum 10, y me fijo, por ejemplo, que es lo que puse como ejemplo, el hierro Fe. Entonces, en 10 pierde 2 MeV por gramo por centímetro cuadrado. Entonces, lo que puse acá. ¿Sí? Entonces, estos gráficos me permiten a mí calcular cuánta energía pierde una partícula con cierta energía. Fíjense que un muón de 10 GeV, 10 GeV son 10.000 millones de electronvolt, o 10.000 MeV, ¿sí? Pierde 2 de esos 10.000 MeV por gramo por centímetro cuadrado de hierro. ¿Sí? O sea que pierde 1 sobre 5.000 veces su energía al atravesar un gramo en un centímetro cuadrado de hierro. ¿Sí? Para tener una idea de qué es un MIP, de cuál es el tipo de energía que pierden estas partículas. Pierden bastante poca energía al ionizar y generan miles y miles de electrones que van arrancando. ¿Sí? Bien, entonces, una pregunta que uno se puede hacer es cómo puedo aprovechar esto, o sea, este mecanismo de interacción que ahora entendemos, para fabricar un detector. ¿Sí? Entonces, este mecanismo uno lo puede utilizar de muchísimas maneras. Yo les voy a contar una, ¿sí? Que es lo que se llaman detectores de trazas. Entonces, un detector de trazas, que es lo que les voy a comentar en los próximos slides, es un tipo de detector que se diseña para determinar el momento de una partícula cargada. ¿Sí? Recuerden que si uno quiere conocer el estado cinético, si viene una partícula y yo quiero saber en qué situación está, me gustaría saber cuál es su cuadrimomento, cuál es su energía y cuál es su impulso. Entonces, medir el impulso, o el momento lineal, es una cosa importante para saber cuál es el estado cinético de una partícula. Entonces, este detector de trazas me va a permitir, o tiene el objetivo de medir el momento de una partícula, que es una de las dos cosas más importantes que uno puede preguntarle a una partícula. ¿Cuál es tu momento y cuál es tu energía? Entonces, en función de lo que vimos hace un ratito, una partícula cargada atravesando un material ioniza. O sea, si tengo una partícula, un muón que atraviesa, no sé, un cacho de hierro, lo va ionizando. O sea, mientras lo va atravesando, va generando
electrones, átomos ionizados y electrones. Entonces yo, si miro en ese material dónde es que veo átomos ionizados, lo que puedo hacer es reconstruir por dónde es que pasó ese muón, ¿sí? Una cosa importante es que yo, cuando uno mide, hay distintas maneras de medir, pero una manera de medir, un conjunto de maneras de medir es sacar información de algo sin alterarlo, ¿sí? O sea, medir de alguna manera es interactuar con el objeto a medir, pero quizás uno lo que quiere es no cambiar, no destruir el estado en el que está la cosa que quiero medir. Una medición no destructiva. ¿A qué me refiero con eso? Si viene una partícula con una velocidad de 100 metros por segundo y yo quiero medir esa velocidad, me gustaría medir esa velocidad sin cagar a la partícula, que siga sus 100 metros por segundo. Entonces me gustaría que el efecto de la medición altere lo menos posible el estado cinético de esa partícula. O sea, que la pérdida de energía sea despreciable en esa interacción. Entonces, para poder observar una trayectoria, yo tengo que ver distintos puntos, varios puntitos, que me digan, por acá pasó la partícula, por acá también, por acá también, por acá también, ionizó acá, ionizó acá, ionizó allá. Entonces yo puedo reconstruir cuál fue la trayectoria que hizo esa partícula. Los materiales que se usan típicamente para este tipo de detectores son semiconductores, ¿sí? El más barato y más entendido de estos semiconductores es el silicio, es uno de muchos semiconductores que se usan, entonces yo voy a usarlo como caballito de batalla. Otro mecanismo que vamos a ver probablemente la clase que viene, tiene que ver con la ionización de un gas, ¿sí? Y otro material muy utilizado son los centelladores, que son materiales generalmente orgánicos, plásticos, que cuando una partícula ioniza, genera fotones, y entonces midiendo la longitud de onda y la cantidad de esos fotones, uno puede determinar cuál fue la energía con la que vino esa partícula, ¿sí? Entonces, yo voy a utilizar como ejemplo a los semiconductores, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona un semiconductor para medir la trayectoria de una partícula por ionización? Entonces, cuando una partícula cargada una partícula relativista atraviesa un semiconductor, como por ejemplo el silicio, lo que hace es ionizarlo, por lo que vimos hace un ratito, entonces genera electrones y quedan los iones cargados positivamente, que son, llamémoslos, agujeros de electrón. Si yo a este silicio lo pongo en presencia de una diferencia de potencial, pongo una tensión entre ciertos extremos, entonces los electrones generados, que fueron arrancados de sus átomos, son electrones que pueden moverse, por eso se llama semiconductor, entonces les gustaría ir al ánodo, y los agujeros de electrón yo los colectaría en el cátodo. Entonces yo podría medir una corriente, ¿sí? De los electrones que fueron ionizados por el pasaje de esta partícula relativista. Entonces, si uno fabricase este silicio y pusiese ánodos y cátodos en ciertas regiones del espacio, por ejemplo, pongo un cátodo acá, pongo otro cátodo acá, pongo otro cátodo acá, entonces, un electrón que se generó en la densidad de un cátodo, el campo eléctrico lo va a querer llevar hacia ese cátodo, entonces yo voy a poder decir, medí carga en esta región del silicio, ¿sí? Mientras que si la partícula pasó por acá, por donde estoy señalando ahora, en un cátodo que esté muy lejos, muy probablemente no mida ninguna carga. Entonces yo puedo determinar en qué región de ese sólido se generó la carga, o sea, geométricamente, por dónde es que pasó mi partícula. El diodo es un material, el silicio es un material semiconductor, que significa que a veces conduce y a veces no. Y eso es lo que hace un diodo. O sea, un diodo es un material no lineal. Esta es la curva, ustedes ya decían la VO3, o sea, esta es corriente y esta es la tensión. Entonces, para tensiones positivas, uno tiene una
un comportamiento no lineal de la corriente con la tensión, y cuando uno pone una tensión negativa, que se llama poner un diodo en inversa, no conduce. ¿Sí? Entonces, para ciertas tensiones, la corriente generada es cero. Estos diodos operan en reversa. O sea, estos detectores de silicio funcionan como un diodo en reversa. O sea, uno le pone una diferencia de potencial de modo tal de que no haya corrientes. ¿Sí? Entonces eso es lo que se dice en la jerga, que el silicio está depletado de cargas, o sea que no tiene ninguna carga libre. Si yo pongo un diodo en reversa, o sea, si la tensión de este semiconductor yo lo pongo en el punto tal de que funcione como un aislante justamente, no tiene cargas libres, entonces cualquier carga que yo mida bajo esa condición solo va a venir de que una partícula las ionizó. ¿Sí? Bien. Esta técnica, desde el punto de vista geométrico, uno la puede utilizar para hacer píxeles, o puede pixelar el silicio como una cámara digital, una CCD o una pantalla de televisión. ¿No? Hago cuadraditos, cada uno de esos cuadraditos es un cachito de silicio de este tipo. Cuando una partícula pasa por ese píxel, colecto carga en ese píxel y digo pasó por esa región del espacio. Entonces yo puedo pixelar una gran distancia de mi silicio y tener un detector en 2 dimensiones, que tendría, si tengo n píxeles por n píxeles, entonces tengo n cuadrados cositas que yo tengo que leer. Si yo quiero ver por dónde pasa una partícula, tengo que leer los n cuadrados píxeles. ¿Sí? Otra técnica para utilizar estos detectores es usar lo que se llaman detectores de silicio de strips. Strip significa que en vez de pixelar, lo que hago es poner cátodos que son longitudinales y paralelos. ¿Sí? Por eso se llama strips, ¿no? Tiritas. Entonces, si yo pongo un detector de silicio con n tiritas así, y después pongo n tiritas así, hago como un cuadriculado, una retícula. Entonces, si yo veo señal en una tirita horizontal y una señal en una tirita vertical, yo puedo decir, bueno, tuve una señal hago, ¿no?, la batalla naval, en esa región del espacio. Entonces, con detectores de strips uno también puede tener un detector que mida en 2 dimensiones, que me diga en qué región de este plano pasó una partícula. Con la ventaja de que la cantidad de lecturas que yo tengo que hacer de ese detector es n tiritas así y n tiritas verticales. O sea, 2n canales de lectura. Entonces los detectores de silicio de strips escalean linealmente con el número de strips, o sea, desde el punto de vista del costo de lectura del detector, yo tengo que leer del orden de n cosas, mientras que los píxeles tengo que leer del orden de n cuadrado cosas. Entonces, cuanto más pixelado esté algo, más costoso crece cuadráticamente con el número de píxeles, la cantidad de información que yo tengo que levantar. ¿Sí? Bien, muy bien. Batalla naval relativista. Bien, entonces, ¿estamos bien por ahora? ¿Vamos bien con esto de los detectores de silicio? Yo tengo una pregunta un Dale. poco chica, creo. Vos ahí el rayo que está dibujado, no sé si está a propósito, está Este, como digamos, como que como entra, no se dobla, no sale ajá, como si no interactuase más que arrancando electrones con el silicio. sí. Y está, ¿Qué te asegura, si no sé si es el silicio el que te asegura que no haya ningún ángulo? esa es una muy buena pregunta. Recordá que, y eso está a propósito, recordá que nosotros estamos viendo pérdidas de energía por ionización, ¿no? Y fíjate que la pérdida de energía por una partícula relativista, siempre estamos hablando de experimentos a altas energías, no de un electrón que arranque de un átomo de hidrógeno que tiene energías pequeñas. Estamos hablando de partículas con energías del orden del gigaelectronvolt, para tener una idea. ¿Sí? Entonces, para energías muy grandes de la partícula incidente, la pérdida de energía es muy chiquitita. Te puse el ejemplo del muón, ¿no? Si un muón tiene 10.000 megaelectronvolt, pierde 2 megaelectronvolt por gramo por centímetro cuadrado, que estas son magnitudes macroscópicas bastante grandes, pues estos detectores son muy chiquititos. O sea, un píxel típicamente tiene del orden de la decena de micrón.
de lado. Y entonces la masa de un píxel es de, no sé, microgramos. Entonces la pérdida de energía por atravesar todo este píxel, perdón, la pérdida de energía por atravesar todo este volumen macroscópico puede ser el 1 por 100.000 de la energía que traía la partícula incidente. Sí. Entonces tiene sentido dibujarlo como que no le pasó nada. Claro, Porque... sí. Y de ahí que puedes ver la traza al momento. Claro, entonces con esto lo que puedo decir es por qué región del espacio pasó. Todavía no tengo ningún detector de trazas per se, lo que viene a continuación, pero con esto lo que puedo decir es que si yo pongo un detector de silicio con píxeles o con strips, puedo decir pasó una partícula por esta región del espacio. Claro, sí. ¿Sí? ¿Qué hago con esto? Esa es una buena otra... Entonces, respondí tu pregunta, creo, ¿no? Sí, De que no se claro. afecta. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos con una cosa así? Entonces, si yo pongo muchos detectores de silicio, o sea, si yo pongo muchas de estos cositos que teníamos en la anterior en una región del espacio, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo capas concéntricas, ¿no? Entonces, cada uno, este es un dibujito donde cada uno de estos circulitos representan silicio. Entonces, pongo muchas capas de silicio. Entonces, si una partícula atraviesa este material, entonces cuando interactúe con el silicio va a pasar por acá y yo voy a ver los electrones colectados por este detector de silicio, sigue viajando por el vacío y se encuentra con otro silicio, me deja un cachito de señal por ionización acá y así sucesivamente. Entonces yo en varios detectores, en varios, yo veo puntitos, podría decir, bueno, entonces pasó una partícula por acá, por acá, por acá, es la misma partícula y reconstruir una trayectoria. ¿Sí? Bien, si yo pongo un campo magnético, ¿sí? En este caso colineal concéntrico con los detectores de silicio, ¿no? Si pongo cilindros de silicio y pongo un campo magnético en la misma dirección, por la ley de Lorentz, una partícula cargada va a tener una fuerza magnética, ¿no? Que hace que se curve la trayectoria, por la misma ley de Lorentz, que ustedes vieron en física 3 y en electro. Entonces, este gráfico muestra una partícula que el plano transversal al campo magnético y cómo es que se curva la trayectoria de esa partícula. En el plano longitudinal, o sea, en la dirección ortogonal a esta, es este gráfico, ¿sí? La partícula, como el campo magnético ahora tiene esta dirección, no hay un bending por la ley de Lorentz. Recuerde que la ley de Lorentz tenía que un v vector v, velocidad por producto vectorial con el campo magnético. Entonces en esta dirección el campo magnético no curva nada, no le ejerce ninguna fuerza, y la partícula sale con un cierto ángulo. Entonces cada detector de silicio me va a decir, pasó por este puntito, pasó por este, y bueno, reconstruye una trayectoria que es una línea. Entonces, en una dimensión, la trayectoria de la partícula es la que tenía originalmente, y el campo magnético no la curva, y en la dirección ortogonal lo que hace es hacerla girar. ¿Sí? Si uno hace un problema de física 3 con una partícula con una cierta velocidad, una carga eléctrica en presencia de un campo magnético, puede establecer una relación entre el momento de la partícula, el campo magnético y el radio de curvatura, cuánto se curvó esa partícula. ¿Sí? Entonces, el campo magnético es algo que yo voy a poner en mi detector. O sea, yo pongo un imán con un campo magnético dado. O sea, esto lo conozco. El radio de curvatura es lo que uno puede medir, porque si yo mido estos puntitos y reconstruyo esta trayectoria, yo puedo calcularle a esta trayectoria cuál es el radio. Entonces, esto es algo que uno puede medir gracias a los detectores de silicio, que me dicen pasó por acá, pasó por acá, pasó por acá. Entonces, haciendo una cuentita, yo puedo inferir cuál es el momento de la partícula. Entonces, en resumen, poniendo muchos detectores de silicio, cada uno de ellos me va a dar una señal de si pasa una partícula, es decir, pasó por acá. Si yo pongo muchos, tengo muchos puntitos, los puedo reconstruir, y en presencia de un campo magnético puedo establecer una relación entre las cosas que puedo medir y el momento de la partícula. ¿Sí? Bien.
Esto lo puse simplemente para que tengan una idea de la pinta que tienen estos detectores. Esto es más o menos en un tamaño real, en escala 1:1. Entonces este es un sensor de silicio, o sea, esto es un cacho de silicio que está pixelado en cositas de tamaño del orden de micrones, píxeles que son decenas de micrones de ancho, ¿no? Y tiene una cierta geometría. Después lo tengo que ensanguchar con aquellas cosas que le ponen el campo magnético para depletarlo, para poner ese silicio en modo de reversa, como si fuese de un diodo de reversa, y la electrónica. Después tengo que leer cuánta carga colectó, y esa carga la tengo que llevar a algún otro lugar para procesar señales. Entonces, todo esto se llama un módulo de silicio. Y lo que uno hace entonces es poner muchos de estos módulos, cada uno de estos muchos, en capas, ¿no? Entonces acá tienen un ejemplo de un detector de silicio que tiene una serie de capas a distintos tamaños. Y uno puede poner detectores de silicio con píxeles o con strips, dependiendo de qué es lo que le convenga en un caso o en el otro, ¿sí? Entonces cualquier partícula cargada que se genere por una colisión, cuando atraviese estas capas de silicio, me va a decir, pasé por acá, por acá, por acá, y yo puedo reconstruir una traza, ¿sí? Ahora, en general, en una colisión, en los experimentos típicos de esta área, cuando se produce una colisión se generan del orden de 10.000 partículas cargadas, entonces no tengo puntitos y lo reconstruyo, tengo una traza, sino que tengo, no sé, 1.000.000 de puntitos, y tengo que inferir de ese 1.000.000 de puntitos cómo reconstruir las 10.000 partículas que lo generaron. Y eso es un desafío experimental muy, muy grande, porque tengo 10 millones de puntitos, todos, en principio no puedo conectar un punto con otro, y uno tiene que inventarse un algoritmo para decir, este punto lo tengo que juntar con este y no lo tengo que juntar con aquel. Y eso desde el punto de vista experimental es muy complicado, pero súper interesante, o por lo menos a mí me interesa, me parece atractivo ver cómo diseñar un algoritmo que sea capaz de reconstruir estas cosas bien. Y la foto que está a la derecha es un ejemplo de cómo se ve un detector de este tipo cuando tiene muchos, del orden de miles de estos módulos puestos en capas concéntricas, y lo que se ve mayormente son cables que salen, o sea, las cosas están metidas adentro, uno no ve el detector, y lo que ve es toda la electrónica que lee y alimenta tanto al detector como al silicio. ¿Está bien? Bien. Creo que con esto acaba la idea de cómo utilizar. Entonces, lo que les quise contar, lo que les conté, el objetivo de lo que les conté era mostrarles cómo utilizar el mecanismo de pérdida de energía por ionización para fabricar algún mecanismo que me permita medir algo de una partícula. Y el ejemplo que les di es cómo utilizar la pérdida de ionización en un semiconductor para generar un detector que sea capaz de medir trayectorias de partículas cargadas. ¿Sí? Bien. El otro mecanismo tiene que ver con lo que llamamos el bremsstrahlung, que lo deben haber visto en física 4, me imagino, que es la pérdida de energía por radiación de frenado, se llama. ¿Qué significa esto? Que aplica básicamente a electrones solamente. A bajas energías, ¿y por qué los electrones? Los electrones son los leptones más livianos, las partículas cargadas más livianas. Recuerden que los neutrinos son los más livianos, pero no tienen carga eléctrica. Pero de todas las partículas cargadas, el electrón es por lejos el más liviano, por órdenes de magnitud, ¿sí? Entonces los electrones a bajas energías pierden, como ya vimos en la fórmula de Bethe-Bloch, mayormente pierde energía por ionización. Y eso es lo que está graficado acá. Lo que está graficado acá es la pérdida, o algo similar a la pérdida de energía por unidad de distancia, el d a dx famoso, en función de la energía de un electrón en ciertas unidades. ¿Sí? Entonces, a bajas energías, o sea, cuando la energía es baja, y fíjense que la escala de nx es logarítmica, ¿no?
los electrones pierden mayormente energía por ionización, como vimos por Bethe Bloch, por lo mismo que vimos en el caso anterior. Pero energía, a partir de una cierta energía crítica, la pérdida de energía dominante es este proceso que está acá, graficado, se llama Bremsstrahlung, que es lo que se llama radiación de frenado, que es el hecho de que cuando un electrón atraviesa un material con carga eléctrica, por ejemplo, un electrón a alta energía, ve que hay núcleos en el material que está atravesando, de repente entonces le gusta perder un cachito de energía y deflectarse hacia el lado, o sea, se siente atraído por el núcleo, entonces se deflecta y ese cambio de dirección le cuesta emitir un fotón, ¿sí? Entonces va perdiendo energía porque pierde energía por emisión de fotones, porque quiere interactuar electromagnéticamente, se siente atraído por los núcleos. Entonces se va frenando y mientras se va frenando va emitiendo radiación, ¿sí? Y eso es lo que se llama radiación de frenado. Y es ese fenómeno que se llama Bremsstrahlung. Y cuanto más energía tenga el electrón incidente, mayor es este efecto de Bremsstrahlung. Entonces, fíjense que la pérdida de energía por ionización decae cuanto más energético es el electrón, y el Bremsstrahlung se vuelve cada vez más relevante cuando la energía aumenta. Y a partir de una cierta energía, domina Bremsstrahlung respecto a la ionización. O sea, los electrones pierden energía por ionización, como vimos en los slides anteriores. Pero a partir de una cierta energía, empieza a perder energía dominantemente por otro mecanismo que llamamos Bremsstrahlung, ¿sí? Esa energía crítica depende de cuánta carga tiene el núcleo, cuál es el Z de los núcleos del material, ¿sí? Y típicamente es del orden del megaelectronvolt. Entonces, por arriba del megaelectronvolt, o la decena de megaelectronvolt, dependiendo del material, empiezan a dominar el efecto de Bremsstrahlung respecto de la ionización. Entonces, como los experimentos de altas energías típicamente los electrones tienen energías mayores al gigaelectronvolt está por acá. La pérdida de ionización, la pérdida de energía de un electrón es dominantemente por Bremsstrahlung. No ioniza nada un electrón, básicamente. Y pierde energía por este fenómeno de Bremsstrahlung, ¿sí? Y básicamente esto le ocurre solamente a los electrones porque el Bremsstrahlung va como 1 sobre la masa al cuadrado. Entonces, si la masa es chiquitita, este efecto de Bremsstrahlung es muy grande. Si la masa es más grande, el efecto de Bremsstrahlung decrece como 1 sobre el cuadrado. Entonces, básicamente esto, como el electrón es la partícula por lejos la más liviana, es la partícula que se ve más sometida a este efecto de pérdida de energía por Bremsstrahlung. Por otro lado, los fotones hacen lo siguiente. Los fotones a bajas energías lo que hacen es perder su energía por efecto fotoeléctrico. O sea, un fotón de poca energía arranca un electrón de un átomo por efecto fotoeléctrico, y bajas energías ya se dan cuenta que el orden de magnitud es el electronvolt, porque la función trabajo, o sea, cuánta energía me cuesta a mí arrancar un electrón de un material, es típicamente el orden del electronvolt. Entonces, a bajas energías me refiero del electronvolt. A energías del orden del megaelectronvolt, o sea, 1.000.000 de veces más energéticos por los fotones, lo que domina es el scattering Compton, que también lo vieron en física 4. Y a partir de 10 megaelectronvolt, un fotón el factor dominante que hace que un fotón pierda energía es que se convierta en un par electrón-positrón. O sea, a energías relativamente grandes, recuerden que la masa del electrón es medio megaelectronvolt. Entonces, la masa de un electrón y un positrón es 1 megaelectronvolt. Entonces, si un fotón tiene energías más grandes que 1 megaelectronvolt, tiene energía suficiente para generar un par electrón y positrón, ¿sí? Entonces, para energías más bajas que el MEV, la energía de ese fotón no alcanza para fabricarme un par electrón-positrón, pero para energías más altas que un MEV, sí. Y entonces, cuando tiene energía suficiente, entonces genera del vacío o decae ese fotón
en un electrón y un positrón. Es ese término de interacción del lagrangiano de QED, que recuerden que era el psi techo, gamma mu, psi a mu. El psi techo y el psi son el electrón y el positrón, y el a mu es el fotón. Entonces, ese término del lagrangiano de QED, el término de interacción, es describe, entre otras cosas, un fotón que decae en un electrón y un positrón, provisto que la energía sea razonable para que eso ocurra. ¿Sí? ¿Estamos bien por acá? Sí, muy bien. Entonces, vamos a definir una magnitud que nos va a ser útil, que le voy a llamar longitud de radiación, le voy a llamar X0. Entonces, la interacción de un electrón y el fotón con la materia a cuando el electrón y el fotón tienen altas energías, se puede caracterizar por una definición arbitraria que voy a llamar longitud de radiación, que la voy a definir de modo tal de que sea esto la longitud de radiación. La distancia media en la cual un electrón pierde una energía en un factor 1/e. O sea, si la pérdida de energía por unidad de distancia fuese un decaimiento exponencial, que es esta ecuación, ¿sí? Entonces, cuando la pérdida de energía decae en 1/e, ¿sí? Eso corresponde a la distancia media que recorre ese electrón para perder un tercio de su energía. ¿Sí? Entonces lo que digo es, recuerden que la relación de pérdida de energía por unidad de distancia tiene una cierta forma funcional, pero si me pregunto si fuese un decaimiento exponencial, que es la relación de Bem-Stralum, ¿cuál es la distancia típica que recorre un electrón dado una cierta energía? ¿Sí? Entonces, a esa distancia típica, para un electrón de una cierta energía, la distancia típica que puede atravesar la distancia típica en la que un electrón pierde un tercio de su energía, o sea que la exponencial decae en un factor 1/e, a eso lo llamo longitud de radiación. En el caso de fotones, lo voy a llamar esa longitud de radiación a la distancia media que recorre un fotón antes de transformarse en un par electrón-positrón. O sea, si yo tengo 1.000.000 de electrones, perdón, 1.000.000 de fotones, ¿cuál es la distancia promedio que recorren todos esos fotones antes de decaer en un par electrón-positrón? Y a eso lo llamo longitud de radiación. Bien, uno puede hacer una descripción analítica de esto, y la longitud de radiación tiene esta expresión, que depende de la densidad del material, de qué está hecho el material, de cuál es el Z de los núcleos del material, y esta forma funcional. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si el Z que le pongo, la densidad que pongo es para el hierro, el X0, hago la cuentita y me da 1,8 centímetros. O sea, la distancia media en la que un electrón pierde un tercio de su energía en hierro es 1,8 centímetros. En el plomo es un poquitito menos. ¿Por qué? Porque cuando Z es más grande, la distancia esta es más chiquitita. ¿Sí? Bien, entonces, con esta definición de qué es el X0, uno puede entender un poquitito cómo se hace una lluvia electromagnética. Entonces, ¿qué significa esto? Supongamos que tengo un electrón con alta energía, ¿sí? Y le pongo un material denso, qué sé yo, todo plomo, ¿no? Entonces, el electrón, cuando ve el material, como si el electrón tiene mucha energía, el mecanismo de pérdida de energía no es por ionización, como vimos un ratito, sino que es por Bremsstrahlung, ¿sí? Ahora, con esta definición de X0, ¿no? Si este es X0, ¿qué era la definición de X0? Es la distancia media para la cual un electrón decae y hace Bremsstrahlung, ¿sí? Entonces un electrón se transforma en un electrón de menor energía y emite un fotón. Esto es el diagramita del Bremsstrahlung, ¿sí? Y la definición de X0 justamente es la distancia media para la cual eso ocurra.
Entonces, si yo tengo un electrón y lo hago atravesar un X0, entonces esa es la distancia media para la cual el electrón hace Bremsstrahlung. Entonces, cuando llega al X0, en promedio, hace Bremsstrahlung, emite un fotón. Este electrón, cuando recorre otro X0, entonces fíjense que en el X0 estas barritas representan una longitud de radiación cada una de ellas. Entonces, cuando este electrón recorre otro X0, otra vez lo mismo. Hace Bremsstrahlung, tengo otro electrón de menor energía y un fotón. Y este electrón, otra vez, cuando hace un X0, vuelve otra vez a emitir un fotón. Por su lado, este fotón, cuando atraviesa un X0, justamente X0 es la definición para la cual el fotón se transforma en un par electrón-positrón. Entonces, este fotón generó un electrón y un positrón. Cada uno de ellos, cuando recorre un X0, emiten Bremsstrahlung, o sea, me generan un fotón nuevo. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense que si yo tengo una partícula inicial, un electrón, cuando llega al primer X0, se bifurcó en dos partículas. Cuando llega al segundo X0, cada una de ellas se bifurca nuevamente, o sea, tengo ahora 4 partículas. En X0 igual a 4 tengo 8 partículas y así sucesivamente. O sea, la energía media de cada uno de estos, ¿sí? La energía media de cada uno de estas ramificaciones es la energía inicial dividido 2, porque es la mitad de cada uno, elevado a la X, que es cuántas longitudes de radiación atravesé. Las líneas verdes no son las trayectorias reales, no son las trayectorias reales, es una cuestión pictórica. Entonces, a esto lo llamo una lluvia electromagnética, porque viene una partícula que interactúa electromagnéticamente como un electrón, y empieza a perder energía y a bifurcarse en dos partículas que tienen menos energía, ¿sí? Sucesivamente, y esto al final del día, si yo pongo muchas longitudes de radiación, tengo una lluvia de partículitas, todas electromagnéticas, y todas con mucha menos energía que la energía original de este. Pero la energía se conserva, o sea que la suma de la energía de todos estos tiene que ser la energía original. ¿Sí? Bien. Llegará a un cierto X máximo, o sea, ¿cuántos de estos X pongo? ¿Cuántas longitudes de radiación pongo? De modo tal de que la energía de cada uno de estos bichitos sea más chica que la energía crítica. Recuerden que la energía crítica la habíamos definido como la energía de los electrones a partir del cual Bremsstrahlung se vuelve irrelevante frente a la pérdida de ionización. Entonces, los electrones van perdiendo energía cada vez que atraviesan el X0. Llegará un momento, un cierto X0, una cierta cantidad de X0s, a partir de la cual los electrones tienen ahora energía más chiquitita, ionizan, y cuando ionizan se frenan en el material directamente. Entonces, este electrón atraviesa el material y va generando una lluvia de partículas de menor energía, y cuando atravesó suficiente cantidad de material, estos electrones y fotones dejan de perder energía por Bremsstrahlung porque su energía cae por debajo de la energía crítica, y entonces esos electrones y fotones pierden energía por ionización y son frenados completamente en el material. ¿Mm? A modo de ejemplo, la energía crítica, o sea, la energía a partir del cual empieza a dominar el Bremsstrahlung sobre la ionización, en plomo es del orden de 10 megaelectronvolts. Entonces, si yo tengo un electrón con una energía de 100 gigaelectronvolt, o sea, 4 órdenes de magnitud más grande que esto, la pregunta es, ¿cuántos X tengo que recorrer para que los electrones y fotones que tengan acá estén por debajo de la energía crítica, que es 10 MeV? Entonces hago esta cuentita. Pongo acá 100 GeV, acá pongo 10 MeV, hago la cuenta y eso me da 13. 13 X0. Que en el caso del plomo, el X0 es 10 centímetros. Bueno, en el caso del plomo era 0,6 por 13 es 10 centímetros más o menos. Entonces, con 10 centímetros de plomo, haciendo esta cuentita, soy capaz de frenar completamente el electrón que vino con 100 gigaelectronvolt y me generó una lluvia de un montón de cositas a las que finalmente las freno y les mido la energía. ¿Sí? Entonces,
Este fenómeno de Bremsstrahlung, que ocurre solo para electrones y fotones, para electrones dominantemente porque tienen una masa muy baja, ¿sí? Nos permite calcular de alguna manera cuánto tengo que poner de un material, o sea, qué tamaño tengo que poner de qué material para frenar completamente a esa partícula, ¿sí? Entonces, si yo mido la energía de todos estos, de la ionización que generen finalmente estos, entonces sumo la energía de todos estos tipos y como lo frené, ya no la contuve completamente esa lluvia, mido la energía de todo eso y la energía de todo eso corresponde con la energía inicial de la partícula. Entonces, este mecanismo de Bremsstrahlung y de poner un material para frenar nos permite medir la energía de la partícula. Recuerden que con el detector de trazas medíamos el momento sin frenar a la partícula. Con el detector de trazas queremos que la atraviese sin frenarlo y que me diga por dónde es que pasó. Y con eso mido el momento. Muy bien. Después, entonces, me interesaría frenar completamente, o sea, hacer que se desarrolle esta lluvia de partículas, medir la energía total, y entonces lo que estoy haciendo es midiendo la energía. Y ya con eso tengo el cuadrimomento. Con un detector de trazas medí el momento, con esta técnica medimos la energía. Entonces, estas lluvias electromagnéticas, ¿sí?, se pueden contenerla. Yo puedo fabricarme un dispositivo que tenga el material necesario, por ejemplo, en el caso del ejemplo que vimos recién, plomo 10 centímetros es suficiente para frenar un electrón de 100 gigaelectronvolts. Entonces yo puedo diseñar un dispositivo con un material y una geometría particular, de modo tal de contener completamente la energía de la partícula incidente que genera estas lluvias. A ese dispositivo le voy a llamar calorímetro. O sea, el calorímetro es el nombre que le vamos a dar a estos dispositivos que frenan completamente una lluvia y miden su energía. ¿Sí? Bien, típicamente estos calorímetros, este es un ejemplo de un calorímetro de un experimento que se llama CMS, un experimento que está en el LHC, el Gran Colisionador de Hadrones, que tiene cristales de tungsteno, que son materiales centelladores, que lo que hacen justamente es que tienen una cierta longitud de radiación, y entonces tienen un tamaño tal que para las energías de los electrones que les llegan, son capaces estos dispositivos de frenarlos completamente, hacer que se genere esa lluvia y que esa lluvia cada vez las partículas tengan menos energía hasta que ya no penetran más y les mido la energía de manera completa. Y como pueden ver, esto está segmentado. Tengo un detector que mide en esta región, otro en esta región, otro en esta región, y si un electrón genera una lluvia que abarca una geometría muy grande, perdón, en el caso de electrones, típicamente los electrones desarrollan lluvias en cada uno de estos bichitos. Entonces, si mido energía en este pedazo de material, entonces puedo decir, bueno, por acá pasa un electrón con tal energía. ¿Sí? Bien, los calorímetros pueden ser de dos tipos, básicamente. Calorímetros que se llaman homogéneos y calorímetros que se llaman de sampleo. Un calorímetro homogéneo es aquel en el que todo el volumen del detector genera señal. Entonces, si viene un electrón, todo el volumen lo que hace es genera la lluvia, los electrones van haciendo Bremsstrahlung, van atravesando un X, otro X, otro X, otro X0, hasta que se frenan completamente. Entonces, la energía, estos tipos lo que hacen es ionizar, y si por ejemplo esto fuese un centellador, o sea, un material que cuando uno ve una partícula arrancando electrones, eso genera fotones. Entonces, si midiese la energía de esos fotones y la cantidad de esos fotones, entonces lo que estoy haciendo es medir la energía. Pero en este tipo de detectores, todo el material se llama material activo, es un material que lo va frenando. Entonces, la señal que yo tengo es la energía contenida en todo este volumen. Lo bueno que tiene un detector homogéneo es que toda la energía la estoy midiendo. O sea, este electrón
me fue dejando energía y toda esa energía la medí. Entonces, la energía que yo mido es la energía original. Lo malo que tiene este detector es que no me dice la energía medida en todo esto, no me dice lo medí acá, lo medí acá, lo medí allá. No me dice cómo es que se desarrolla la lluvia. Me dice, ¿viste un electrón con tal energía? Y no me da más información. Si yo quisiese información de cómo fue que fue evolucionando ese electrón, si quisiese saber el detalle de qué es lo que pasó, este detector no me da esa posibilidad. Entonces uno puede inventarse un detector que se llama desampleo. ¿Qué significa un detector de sampleo? Un detector de sampleo es intercalo estos centelladores, o sea, pongo un material activo que mide energía y lo intercalo con un material que llamo pasivo, que lo que hace es un material que no mide nada, que lo único que hace es un material muy denso que lo va frenando. Entonces, pongo un material pasivo que frena, o sea, hace que el electrón interactúe mucho y vaya perdiendo energía. Esa energía no la puedo medir porque ese material no mide nada. Pero cuando se acaba ese material, viene el centellador y ese centellador mide la energía que se pierde en ese centellador. Y si eso lo repito sucesivamente, lo que hago es favorezco que el electrón se detenga y mido qué es lo que pasó. Lo detengo un cachito más, mido qué es lo que pasó. Entonces lo que estoy haciendo es midiendo cómo es que va evolucionando la lluvia. Entonces tengo detalle de qué es lo que pasó en este proceso. Tengo el detalle de eso. Esa es una ventaja. La desventaja es que en el material pasivo yo pierdo control de qué es lo que pasó, cuánta energía perdió. Ahí ese material no mide nada. Entonces voy a medir menos energía de la que corresponde, pero tengo el detalle de qué es lo que pasó. Entonces uno diría, bueno, está bien, muy lindo ese detector, pero no mide la energía real del bicho. Pero uno puede calibrar esto, uno puede calcular cuánta energía no estoy midiendo y corregir por eso. Entonces esta técnica no la descartamos. En general, todos los detectores son de sampleo, la mayor cantidad de detectores. Porque es importante saber cuál es la evolución de estas cosas, no simplemente su energía. A ver, ¿qué les cuento? Sí, les cuento dos cositas más. Entonces, los calorímetros el calorímetro que les conté es lo que se llama el calorímetro electromagnético, porque lo que hace es medir la energía de electrones y fotones por Bremsstrahlung, por esta radiación de frenado que emiten los electrones cuando atraviesan un medio con núcleos pesados, con núcleos con cargas eléctricas. Entonces pierden un fotón y van perdiendo energía, ¿sí? El último mecanismo que les conté al principio de toda la clase, es este cuarto mecanismo de interacción con la materia, es la interacción de hadrones. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando uno tiene, en vez de un electrón o un fotón, qué pasa cuando tengo un protón? O un pión, o un camás, o todos los hadrones que vimos en el curso. Entonces, los hadrones, sean cargados o neutros, desde el punto de vista de la carga eléctrica, no le importa la carga eléctrica, interactúan mayormente vía la fuerza fuerte. ¿Con quiénes? Con los núcleos de los átomos del material en cuestión. O sea, si yo tengo un hadrón, pongámosle un protón, a muy alta energía, viene un protón que viene de un rayo cósmico, y yo pongo un material, qué sé yo, un plástico, un centellador, que está hecho de átomos, y esos átomos tienen un núcleo y electrones, pero el núcleo tiene protones y neutrones, que también son hadrones. O sea, en los núcleos hay quarks, y el hadrón que viene también tiene quarks. Entonces esos quarks interactúan vía la fuerza fuerte, ¿sí? Entonces, un hadrón que incide sobre un material tiene interacción fuerte con los protones y los neutrones de los núcleos, y esa interacción fuerte hace que se generen nuevos hadrones. Y eso genera una lluvia nuevamente. Por ejemplo, supongo que tengo un protón que incide, interactúa con un material y genera una lluvia de otros hadrones, ¿sí? Piones, kaones, distinto tipo de hadrones. Eventualmente esos hadrones, por ejemplo, ya habíamos visto que los piones cargados, los pi+, si se genera un pi+, por ejemplo, puede caer en un muón y un neutrino. Porque recuerden que al principio, cuando vimos la interacción débil, vimos que los piones, que son hadrones, decaen vía la interacción débil,
en muones y neutrinos. Entonces, la lluvia que genera un protón, que es un hadrón, es mucho más rica y variada que la que genera un electrón, porque el electrón solo genera electrones y fotones, como vimos en los slides anteriores. Las lluvias electromagnéticas son electromagnéticas, electrones y fotones. Mientras que los hadrones generan otros hadrones que a su vez pueden decaer en muones, en leptones, en muones y en neutrinos. ¿Sí? Entonces la lluvia hadrónica contiene una parte que es electromagnética, electrones, muones y demás. Después emite neutrinos, y los neutrinos no interactúan con nada, o tienen una probabilidad de interacción tan baja que la puedo prácticamente despreciar. Los neutrinos se escapan, no hay calorímetro que los detenga, y por eso lo llamamos energía que escapa. Y después tenemos energía que no es electromagnética, por ejemplo, los hadrones. Entonces las lluvias, los hadrones generan lluvias por interacción de la fuerza fuerte, pero los decaimientos de esas partículas me generan cosas que a priori es imposible de determinar porque es una cuestión probabilística, ¿no? Hay partículas que tienen una probabilidad de caer en leptones y una probabilidad de caer en hadrones. Bueno, entonces una misma partícula a veces decae en leptones, a veces decae en hadrones. Entonces no, lluvia a lluvia, o sea, hadrón a hadrón incidente, yo no puedo predecir qué es lo que va a pasar. Es una cuestión probabilística. Entonces las lluvias hadrónicas son más difíciles de dominar porque a veces tengo más parte electromagnética que otras, a veces tengo más neutrinos que otras, entonces esos neutrinos no los voy a poder medir porque no interactúan con el detector. Entonces son un problema. Entonces, o digamos que son más difíciles de controlar estas lluvias. No obstante, uno puede definir algo similar a la longitud de radiación, ¿sí? Que lo voy a llamar lambda F, que es como la longitud de radiación hadrónica, que es la distancia promedio que recorre un hadrón antes de interactuar con un núcleo. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista conceptual, un hadrón hace lo mismo que un electrón. Hace una lluvia, va perdiendo energía, se transforma en partículas con menor energía, hasta que la energía de cada una de estas partículas es tan baja que queda contenida en el material, se frena en el material. ¿Sí? El problema con las lluvias hadrónicas es que hay una fracción a priori incontrolable. A priori uno no puede saber qué fracción de la energía va a ser electromagnética, qué fracción de la energía la voy a perder porque son neutrinos que se me van, y qué fracción de la energía corresponde a hadrones. No obstante, uno puede definir una longitud de radiación, y dependiendo de la energía inicial del hadrón, tendré que poner tantas longitudes de radiación para frenar completamente esa lluvia, de la misma manera análoga que vimos con los calorímetros electromagnéticos. Entonces uno puede diseñar un calorímetro hadrónico, o sea, un dispositivo que frene completamente una partícula y que mida su energía, pero diseñado específicamente para hadrones. Entonces, dependiendo de la energía de la energía incidente de los hadrones, incidentes, cuánto material voy a necesitar poner para frenarlos. Entonces, si yo hice un experimento y digo, bueno, yo te voy a tirar un chorro de hadrones de tal energía, entonces diseñame vos qué material y cuánto vas a poner ese material para frenarlos completamente. Y así es como uno diseña un calorímetro. ¿Sí? Ahora, esta distancia característica en la que los hadrones decaen es típicamente un orden de magnitud más grande que la distancia característica de lo que, con la cual decaen los electrones. Por eso es que los calorímetros hadrónicos típicamente son 10 veces más grandes, o un orden de magnitud más grande, que los calorímetros electromagnéticos. ¿Sí? Entonces, ¿qué dibujitos tengo acá? Este es el diseño de un calorímetro de un experimento del LHC. Para que tengan una idea de las longitudes, estos son por ahí 40 metros, y esto es un cilindro de 25 metros de diámetro por 40 metros de largo. Todo lo que está pintado de naranjita o marrón clarito,
es el calorímetro electromagnético, o sea, está diseñado con un material y una distancia de modo tal de frenar completamente electrones y fotones. Entonces lo que atraviesa ese calorímetro son los hadrones, y los hadrones entonces se los frena con un calorímetro hadrónico, ¿sí? Que es este cilindro que es más grande, que es típicamente un orden de magnitud más grande que el calorímetro electromagnético, que es lo que uno necesita para frenar a los hadrones. ¿Sí? Bien, suficiente. Por hoy demasiado contenido. Entonces, ¿qué es lo que me interesa que cuando revean y estudien esta clase, cuál es el objetivo de esto? Lo que queremos es, lo que hicimos fue estudiar los distintos mecanismos por los cuales una partícula relativista, una partícula con mucha energía cinética, interactúa con la materia. Entonces hablamos de el multiple scattering, que simplemente es el cambio en la trayectoria de una partícula a atravesar un material, y que es algo que uno tendría que tener en cuenta si uno quiere medir la trayectoria de una partícula. Después hablamos de la pérdida de ionización, o sea, cuando una partícula relativista atraviesa un material, va arrancando electrones de los átomos, y esos electrones uno los puede colectar con una tensión y medir por dónde es que pasó esa partícula. Entonces, este mecanismo de interacción nos permite fabricar detectores que nos digan por dónde pasa una partícula, y como ya vimos, podemos medirle el momento, que son una de las dos cosas que uno le quiere medir a una partícula. El caso de los electrones y los fotones es particular porque el electrón tiene una masa muy chiquitita y la ionización no es el mecanismo dominante cuando el electrón es muy energético, sino el Bremsstrahlung. Entonces, describimos qué es el Bremsstrahlung y vimos cómo podemos utilizarlo para medir, en este caso, la energía de los electrones. Uno puede frenarlos completamente, hablamos de longitud de radiación, y uno puede fabricar entonces un calorímetro, un dispositivo que los frene completamente y mida su energía. Y entonces con la energía al momento ya tengo el cuadrimomento de esas partículas. Y en el caso de los hadrones, la interacción es predominantemente vía la fuerza fuerte de la interacción del hadrón original con los protones y neutrones de los núcleos de los átomos. ¿Sí? Entonces, la idea de la clase de hoy es que ustedes pueden distinguir los distintos mecanismos y cómo podemos aprovechar cada uno de estos mecanismos para fabricarnos detectores. ¿Sí? La clase que viene vamos a ver cómo podemos montar, ni me acuerdo qué es lo que tengo preparado. Okay. Vamos a hablar de cómo podemos fabricarnos detectores para un experimento real. Ahora, si yo colisiono protones entre sí, ¿cómo puedo diseñar un detector para ver cuál es la física que se genera en esa colisión? Entonces, si yo colisiono dos protones y genera un diagrama de Feynman que me da un bosón de Higgs, por ejemplo, bueno, ¿cómo puedo cómo tengo que diseñar un detector de modo tal de poder observar experimentalmente ese diagramita de Feynman? ¿Sí? Esa va a ser la idea de la clase que viene y la última clase. ¿Está bien? Entonces, en la clase que viene vamos a seguir hablando de detectores y vamos a hablar de la física que uno hace en colisionadores como el LHC. ¿Está bien? Bien. Queda un minuto por si alguno tiene alguna pregunta. Bueno, me alegro que les haya gustado la clase. Es fantástico que les guste porque algunos alumnos me han dicho, bueno, esto no lo tomas en el final, y sí, lo toman en el final, porque me parece que como físicos ustedes tienen que entender muy bien qué es el lagrangiano del modelo estándar, pero además tienen que entender cómo es que se hace física en este ámbito, o sea, cómo es que uno va desde el lagrangiano y sus distintos términos a hacer física y poder hablar de ese lagrangiano. Para eso uno tiene que entender cómo se hacen los experimentos. ¿Sí? Y hay muchas cosas para digerir, exactamente. Bueno, si no hay dudas, entonces los dejo con
Ignacio y Buenas, ¿cómo va? Alan, exacto. Hola, ¿cómo va? Buenas. Bueno, Alan, Ignacio y no sé si está Facundo por ahí. El cronograma sería el siguiente, que lo que yo propongo es lo siguiente. Esperen que les comparto la pantalla un segundito.